Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a este tiempo para la actualidad y el análisis en Canal Palma del Río. Como siempre, analizamos los plenos municipales tras ese pleno del mes de junio. Hemos invitado al viceportavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Francisco Martínez, que ya está en nuestra mesa. Muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes y gracias a vosotros. Vamos a analizar ese pleno del mes de junio, un pleno con muchísimos puntos del orden del día, aunque muchos de ellos, bueno, pues eran simplemente las distintas obras que se va a realizar con motivo del PFEA, ¿no? De este plan, el antiguo PER. También se habló de gasolinera, también se habló de las colonias de gatos. ¿Cómo valora en un primer momento cómo fue el tono de este pleno? ¿Cómo lo valora Izquierda Unida? Bien, nosotros tenemos que decir que el pleno fue un pleno positivo, fundamentalmente en cuanto al el conjunto de consenso que se produce en el pleno, con temas importantes, como bien mencionaba, en el desarrollo del pleno. Hubo un consenso y que yo creo que este pleno o esta modalidad de pleno debería de marcar, es decir, debería de marcar para el futuro, pero desde luego hay que decir que el que se produjera precisamente ese amplio consenso en ese pleno fue gracias a la presencia, a la nutrida presencia de público en el salón de pleno. Las intervenciones que se producen por distintos colectivos en puntos concretos que se iban a debatir en el pleno, y eso hace precisamente que desde el equipo de gobierno no se aplique ese rodillo de la mayoría absoluta. Y eso es de lo que al final se beneficia no los grupos de la oposición, sino que se beneficia el pueblo de Palma del Río, porque al final no es lo que yo diga, sino que al final el consenso consiste en que lo que yo diga sumando lo que dicen los demás, y eso enriquece el debate, enriquece los acuerdos y enriquece efectivamente todo aquello que beneficia al pueblo de Palma del Río. Por lo tanto, yo creo que positivo el pleno en su conjunto. Se aprobaron cosas también importantes por unanimidad, como también hacías mención a ellas, que son las obras del PFEA, que va a permitir que entren algunos ingresos económicos en algunas familias de Palma del Río, que ni muchísimo menos es la solución al problema del paro en Palma del Río, pero desde luego yo creo que una ayuda económica siempre viene bien en cualquier familia. Y también importante, hombre, el tema de las obras del PFEA, el antiguo PER, también le viene bien al pueblo de Palma del Río, más allá de esos pequeños ingresos que pueden tener la familia, pues se mejoran mucho las infraestructuras, ¿no? A través de esas obras se mejoran mucho las infraestructuras de la localidad. Por lo tanto, yo creo que fue un pleno positivo, fundamentalmente por ese consenso, un consenso que se consigue, y eso sí que deben de tenerlo en cuenta la ciudadanía palmeña, gracias a la presencia de gente en ese pleno que hace efectivamente que no se aplique el rodillo. Quizás porque no todo puede ser consenso y todo puede ser por unanimidad, pues hay sus diferencias y hay debates políticos encontrados, y quizás la nota de color, y en este caso el color es el negro, lo puso la alcaldesa una vez más, ¿no? Cuando califica el debate político, porque si algo ha demostrado la alcaldesa de Palma del Río es que no le gusta el debate político, no se siente cómoda cuando hay debate político, es decir, no lo asume que en una institución democrática pueda haber debate político, y ella lo que hizo es calificar el debate político de fango. Y claro, el fango es una palabra muy utilizada últimamente en los medios de comunicación y que tiene mucha relación con todas las marrullerías que el Partido Popular está realizando en este país. Y hombre, yo no sé si la alcaldesa sabía lo que estaba diciendo cuando calificaba el debate político de fango. Yo creo que sí, que lo sabía. Yo creo que sí que lo sabía, pero si no lo sabía es más grave todavía, ¿no? Es decir, soltar una palabra como esa en un debate político me parece de una gravedad absoluta. El fango puede ser un sinónimo de suciedad, pero desde luego se puede interpretar como marrullería política, bajo fondo, lenguaje barrio bajero o corrupción política. Y desde luego, si hay algo que recordar en este país, es que en este país hay un partido político que está condenado por corrupción, que se llama Partido Popular. Por lo tanto, cuando se habla de fango, y se califica el debate político de fango, pues eso lo que hace es enturbiar y ensuciar precisamente una institución pública como es un ayuntamiento. Por lo tanto, la alcaldesa debería de cuidarse mucho de las cosas que dice, porque dice barbaridades. Yo hice mención a algunas de las barbaridades que suelta la alcaldesa de vez en cuando, y desde luego no enturbiar como enturbió esa parte del pleno. Pero en definitiva yo creo que fue un pleno positivo. Un pleno positivo, aunque hubo debate y algunos puntos se dejaron sobre la mesa. Propuesta de Izquierda Unida con el tema de las colonias de gatos
que también estaba presente la Asociación de Animales, pues bueno, se pretendía llevar o se llevaba a pleno para conseguir una subvención, pero sin posibilidad de haber debatido sobre la actuación en esas colonias de gatos, ¿no es así? Sí, efectivamente, y además ayer vimos varios puntos en el orden del día, en el Pleno, donde efectivamente llevan las cosas sin dar la oportunidad de participar, de debatir, y donde no ya solamente la oposición, sino incluso los propios colectivos, los propios ciudadanos puedan participar, y vimos cómo efectivamente se tratan de llevar cosas sin que se le haya dado la oportunidad fundamentalmente a colectivos tan implicados como son los voluntarios que alimentan a las colonias felinas, no darle la oportunidad, que son los que realmente tienen un conocimiento real de esa realidad, no se le da esa oportunidad, pero yo digo más todavía, es decir, cuando esto se ve en comisión y desde la oposición se pide explicaciones y se pide la posibilidad de dar opiniones, la alcaldesa dice algo gravísimo, es decir, no hace falta más opiniones, ya hay una opinión de la técnica del ayuntamiento y no son necesarias más opiniones. Fijaros que en una institución pública la alcaldesa diga que no son necesarias más opiniones sobre estos temas. Bueno, vuelvo a decir, gracias a la intervención de ese colectivo y gracias a la presencia de hombres y mujeres en ese pleno, pues la propuesta que hace Izquierda Unida, que es una propuesta simplemente para profundizar mucho más en el tema y que la propuesta que salga adelante sea una propuesta que dé soluciones a ese problema, se deja sobre la mesa para poder permitir que haya una participación de aquellos que están viviendo eso directamente, que son precisamente los voluntarios que alimentan a esos animales, pues gracias a ese consenso, a dejarlo sobre la mesa para que eso se trabaje conjuntamente, pues bueno, creo que fueron una de las cosas positivas que se sacan también de ese pleno, ¿no? Bueno, el punto de las colonias de gatos y de aplicar ese método se dejó sobre la mesa para próximos plenos, precisamente para trabajarlo. Hemos hablado también del PFEA, se aprobó por unanimidad todas las obras que se van a realizar, y Izquierda Unida llevaba 2 mociones a este pleno. La primera, una moción en pro de los refugios climáticos, hablando un poco del cambio climático y de cómo Palma del Río, pues con las altas temperaturas, no se está adaptando ni se está preparando para unos intensos veranos que estamos viviendo, ¿no? Bien, esa es la realidad que vivimos, ¿no? El teniente de alcalde, el señor Trujillo, hace referencia a leyes y a normas que se aplican en el conjunto del Estado, pero desde luego el cambio climático no afecta tanto al ser humano y a la fauna y a la vegetación en Asturias como afecta en Palma del Río, ¿no? Y desde luego en Palma del Río hay que tener en cuenta cuáles son las temperaturas que ya estamos soportando y que cada vez son más tempranas y que acaban mucho más tarde, es decir, los veranos cada vez son mucho más largos, y que es necesario efectivamente que vayamos acomodando esas necesidades para garantizar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas, y especialmente de los más vulnerables como son los pequeños y como son los mayores. Llevábamos una propuesta que afortunadamente también salió adelante, una propuesta que hay que extenderla en el tiempo. Nosotros no somos exigentes de que para mañana ya estén esas cuestiones solucionadas, y el Partido Popular planteaba una enmienda que dejaba en el aire, votaban a favor, pero dejaba en el aire la posibilidad de poder desarrollar las cuestiones que planteábamos en esa moción, y tuvimos que perfilar para que hubiese un mínimo de compromiso. Es decir, esto no podemos extenderlo en el tiempo porque el cambio climático está aquí, como todos reconocemos, y las temperaturas altas las sufrimos desde hace ya bastantes semanas en Palma del Río. Por lo tanto, entendemos que hay que darle un plazo, y nuestra opinión era que como mucho para el próximo año que se prevea en los presupuestos, esas soluciones se tienen que ir aplicando y de una forma flexible. Nosotros entendemos perfectamente que no todo se puede hacer de golpe, porque hay que contar con el presupuesto que se pueda sacar adelante, y que hay que contar que no solamente son esas cosas las que hay que realizar, sino que otras muchas cosas hay que realizar. Pero desde luego hay cuestiones que son prioritarias, y hay lugares donde es prioritario que se haga una actuación concreta con el tema del entoldamiento, que es una prioridad importante, que se empiecen a plantar árboles desde ya, y desde luego es algo fundamental que se empiecen a habilitar refugios climáticos en nuestra ciudad para albergar efectivamente, tener un espacio de confort para horas muy concretas, para que la ciudadanía pueda refugiarse en esos entornos. Por lo tanto, yo creo que positivo, como decía antes, es decir, no es ya lo que decía Izquierda Unida, sino que también con la aportación de otros grupos políticos
político, enriqueció el debate, enriqueció la propuesta y al final salió una propuesta yo creo que interesante para Palma del Río, de cara para este año, al año que viene. Yo creo que vamos a empezar efectivamente, si están dispuestos a llevarlo a cabo, vamos a ver que esas propuestas que desde Izquierda Unida se están elevando al Pleno son propuestas que solucionan problemas importantes en Palma del Río. Otra iniciativa también a propuesta de Izquierda Unida y también con la presencia de la plataforma gasolinera No, era pues instar a las instituciones con competencia en la materia para que no se vuelva a colocar gasolinera dentro del casco urbano de Palma del Río, entre otras opciones. Esto también fomentó el debate, también gracias a la presencia de la plataforma y, bueno, éxito conseguido porque salió por unanimidad. Efectivamente, yo creo que fue un éxito. Yo creo que podemos sentirnos todos orgullosos, todo el arco plenario del consenso que se alcanza allí en el Pleno con el tema de las gasolineras. El objetivo, había dos objetivos importantes y el fundamental era blindar nuestro casco urbano de que se puedan instalar gasolineras. Ya no tenemos solamente el problema de la gasolinera que quiere instalar Plenoil, sino que hemos vivido experiencia con gasolineras como la de Santana, donde se han producido filtraciones de cientos de litros en el subsuelo, que sabemos que es un peligro para la comunidad, para la ciudadanía, y que desde luego nos podemos dar por satisfechos de ese éxito que obtuvo el Pleno con esa moción que se aprobó por unanimidad. Pero desde luego, si alguien ha conseguido lo que se consiguió ayer, es la plataforma. Si alguien ha conseguido que se haya avanzado nuevamente en estas cuestiones, son los ciudadanos y ciudadanas que están dando una lección importantísima en el pueblo de Palma del Río de que la movilización es necesaria y que recuerdan a los mejores tiempos de este pueblo cuando se hacían movilizaciones y que se conseguían conquistas importantísimas. Yo creo que esa plataforma está dando una lección importantísima al pueblo de Palma del Río de que la movilización es necesaria y que a través de la movilización se consiguen cosas que si no hay movilización no se conseguirían. Por lo tanto, ayer dimos un paso importante en una nueva batalla que se abre, porque Plenoil ha vuelto a abrir la posibilidad de volver a insistir en la colocación de esa gasolinera. Mira, nosotros, que desde luego no estamos, porque se repitió en muchas ocasiones en el Pleno, no estamos por vulnerar la ley, pero la ley no es lo que dice un abogado. La ley o otro abogado. La ley es al final lo que decida un juez y cuando haya una sentencia de un juez tendremos que asumir lo que diga el juez. Pero mientras tanto hay una cosa importante y es que los tres grupos que forman parte de la corporación han decidido, uno, blindar a Palma del Río de gasolineras. Y ahí hay que dar hasta el último esfuerzo. Esa valentía que todo el mundo hablaba de que se va a actuar con valentía, hay que ir hasta el último segundo para luchar, trabajar, buscar cualquier resorte posible para que esas gasolineras no se instalen. Y dos, pues efectivamente quitarles ya esa licencia de obra que tiene Plenoil para el tema de la gasolinera, porque no tiene sentido, porque no tiene esa licencia de actividad ambiental, ¿no? Para poder realizar al final la actividad económica con la que ellos tienen previsto y que todavía no está solicitada. Por lo tanto, hay dos elementos fundamentales que se aprobaron ayer y que eso va a obligar, y habrá que estar muy atento, y no solamente desde los grupos de la oposición, sino que la ciudadanía tendrá que estar muy atento a ver cuáles son los esfuerzos que cada grupo hace para garantizar que en el futuro más inmediato y que Plenoil va a seguir dando pasos, cuál es esa valentía y cuál es esa firmeza que se tiene para garantizar todos esos acuerdos que se adoptaron en el Pleno. Cumpliendo la ley, sí, cumpliendo la ley, pero la ley la dictan los jueces, no ni un abogado ni otro abogado. Por lo tanto, es un matiz importante que habrá que ir viendo día a día y vuelvo a repetir. Es decir, ayer fue un éxito de la corporación, pero desde luego un éxito de la ciudadanía palmeña. Bueno, el Pleno terminaba con ruegos y preguntas, una batería de ruegos y preguntas más o menos cortita. Lo que sí nos enteramos gracias a Izquierda Unida es de que parece ser que por fin se va a poner solución al solar un solar privado que está dando problemas a ciertos vecinos en calle Cigüela, ¿no?
Sí, efectivamente, y ayer se demostró que llevamos 4 meses preguntando y planteando que ese solar se tiene que adecuar a lo que dice el PGO, y ayer quedó demostrado que nos han estado engañando cada vez que hemos preguntado, porque cada vez que hemos preguntado nos han dicho, se le ha notificado a los propietarios las deficiencias que tienen que solucionar, y ayer la concejala de urbanismo pues nos vino a decir que hace solamente unos días fue cuando los técnicos accedieron o intentaron acceder a ese solar para ver efectivamente cuáles eran las cuestiones que vulneraban lo que dice el PGO. Ya se ha cuantificado incluso económicamente cuánto vale adecuar todo eso, porque claro, si no lo hacen los propietarios tendrá que hacerlo el ayuntamiento, porque eso tiene que estar adecuado a lo que dice el PGO. Pero lo curioso es que después de 4 meses de estar planteando eso, y siempre nos estaban diciendo sí se le ha notificado, resulta de que era mentira. Ni lo habían notificado, ni se estaba a la espera de que se hiciese absolutamente nada. Ya por fin, y vuelvo a repetir, es decir, importantísima la movilización, importantísima la presencia de ciudadanos y ciudadanas en el Pleno y la intervención de los colectivos, hace que efectivamente el Partido Popular se ponga las pilas y, bueno, pues haga ese requerimiento a los propietarios de ese solar para que se adecue a lo que dice el PGO. Nos felicitamos también de todo ello, y ayer apareció también una cosa que a nosotros nos preocupó mucho en su momento cuando lo detectamos, que era la presencia de pozos en ese solar, que lo denunciamos en su momento, que pedimos que se sellaran, y al final ayer quedó clarísimo que los pozos no están sellados. Y sabemos todos del riesgo que existen con esos pozos. Bueno, pues ayer nos enteramos de que esos pozos no estaban sellados. Bueno, ayer fue yo creo que un pleno donde aclaramos cosas, donde se consensuaron cosas y donde desde luego se puso blanco sobre negro cuándo se dice la verdad y cuándo no se dice la verdad. Pues Francisco Martínez, viceportavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, muchísimas gracias por contarnos más, por analizar este pleno del mes de junio, y nos volveremos a encontrar, como siempre, para seguir analizando la política municipal. Muchas gracias a vosotros, que sois desde luego una pieza importante en toda la información que necesitan los ciudadanos y ciudadanas de Palma del Río. Muchas gracias. Nosotros continuamos, como siempre, con la programación habitual de esta casa, de Canal Palma del Río. Sigan con nosotros.